Queridas hermanas, hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, esta gran mística española que contribuyó con la búsqueda de Dios en toda su vida. Cuando era pequeña le dijo a sus padres que quería ver a Dios y toda su vida es precisamente una búsqueda de Dios. Los padres de Teresa eran muy piadosos. Ella nació en el año 1515. Tenía 9 hermanos y 3 hermanas y de pequeños leían la vida de los santos y de los mártires. Entonces una vez con un par de hermanos salieron de la muralla para ver si se enfrentaban a los moros y de esa manera podían ofrecer su vida en martirio. Los agarraron y los volvieron a la casa, ¿no? Pero digo, de pequeña fue esas búsquedas decididas, pero que también nos hacen ver la realidad humana en toda la existencia natural, con la luz de la razón y con la luz de la fe también. Un poco la carta que comenzábamos ayer los romanos hoy ya entra en tema con un aspecto que quizás tanto filosófico, ¿no es cierto? Dice Pablo que el ser humano tiene la capacidad de descubrir a Dios en la creación. El poder de Dios, la acción de Dios se puede percibir. Y si uno no hace el ejercicio de la inteligencia de descubrir al hacedor de las cosas, termina de alguna manera prisionero de las pasiones o de los falsos dioses que uno quiere construir. Uno puede, con la luz de la inteligencia, descubrir a Dios. Es decir, el fenómeno y el hecho religioso no van contra la razón, como el fenómeno racional tampoco tiene que ir contra lo religioso, es mutuo. Nosotros encontramos en la historia científicos muy inteligentes como Einstein, que todavía se siguen confirmando sus modelos, como el último, así como más clamoroso, el agujero negro, y era un hombre creyente, creía en Dios. Y hay muchos científicos que son inteligentes y no creen en Dios. Pero, digo, con la luz natural de la razón, con estudio, sin estudio, si uno sigue los instintos, puede llegar al conocimiento de la verdad. Y eso tenemos que buscar todas las personas. Y Teresa lo hacía de una manera real. Y yo diría hoy también a la luz de la palabra de Dios, Jesús que es invitado por un fariseo. Recuerdan que Jesús es muy misericordioso, pero a los fariseos no le tienen mucha paciencia, porque dice que son hipócritas. La palabra hipócrita viene de 2 palabras, hipo, que quiere decir máscara, y crites, que quiere decir respuesta. Es decir, son personas que actúan y simulan. Entonces a Jesús no le gusta eso, le gusta la autenticidad. Y Teresa fue auténtica, y entonces ella iba descubriendo en su vida cuándo las cosas tenían sentido y cuándo no. De pequeña se forma con las agustinas y fundamentalmente lee libros de espiritualidad franciscana. Y luego, cuando entra al Carmelo, en la Encarnación, en Ávila, comienza progresivamente una vida espiritual. Primero, luchando con la enfermedad y después desapegándose. En el camino de la vida espiritual de Santa Teresa, la primera parte es la parte de purificación y por eso hay que desapegarse. Está 3 años con una enfermedad muy seria, la creen muerta. Cuando supera esa enfermedad tiene que empezar a desapegarse de los suyos. Estamos hablando un margen más o menos de 20 años, porque ella entra a los 20 años. En el año 1543 muere el papá y la mayor parte de los hermanos vienen a América. Entonces ella, desde el punto de vista familiar, se queda sola y sigue y prosigue esa búsqueda, que podríamos poner una fecha 1554, ya la santa tendría 39 años, donde se encuentra con un Cristo muy llagado, el otro elemento principal de la espiritualidad y de la mística teresiana es precisamente la humanidad de Jesús. Es muy importante. Ayer decíamos que era importante que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre. Y esta humanidad de Jesús la hace a la santa encontrarlo en todos los rincones de la vida con una madurez increíble. Ustedes saben que los escritos de Santa Teresa y de Santa Teresita fueron sometidos a estudios grafológicos y psicológicos. Y parecería que las dos tuvieron una fuerte neurosis, lo cual no quiere decir que porque eran trastornadas eran santas, sino que a pesar de los posibles trastornos fueron santas, precisamente porque vivían en una conexión muy profunda con lo real, y eso es muy importante. De Santa Teresa podríamos espigar un montón de cosas, ¿no? Ese ideal que ella tiene
de la santidad y de la unión mística hasta llegar a la transverberación, y también la realidad, el amor que ella tiene por la cruz, el amor que ella tiene por la Eucaristía. Y pensemos que no comulgaban todos los días en aquel momento. Acuérdense que siempre estaba haciendo una pulseada con el confesor para que la deje comulgar más veces. Y de hecho, cuando muere en 1582, volviendo de su última fundación, 17 monasterios de Burgos, y termina muriendo en Alba de Tormes, allí comulga prácticamente 9 días antes de morir. No es como ahora que comulgan a cada rato, Y fue una gran santa. Y ella siempre fue esa pulseada porque necesitaba precisamente la Eucaristía, necesitaba esa conexión material con Cristo. Conexión que también encontraba en el sacerdocio, cuando todo el mundo la criticaba porque se confesaba habitualmente con uno que más o menos le tenía paciencia, que era un cura que estaba amancebado, y todos la criticaban. En eso coincide también, por eso hice el hincapié de que se nutrió de pequeña con literatura franciscana. San Francisco exigía mucho a los sacerdotes que estén en gracia, pero también reconocía el sacerdocio en aquellos que no estaban en gracia, y por lo tanto al sacerdote se lo debía alabar siempre, aun cuando fuera el mayor de los pecadores. Y eso lo aprende bien Santa Teresa, y ante el pueblo defiende a este cura. Y por la humildad de Santa Teresa, porque el cura se daba cuenta que ella era una gran santa, y logra dejar a esa mujer y logra también encauzar su sacerdocio. Miren si Santa Teresa se hubiera puesto en estrellita y decir, no, con este no, porque yo soy santa y con este no me confieso. Y también el hecho de reconocer que lo importante en la vida no es lo que uno hace, que uno puede hacer una cosa extraordinaria o una cosa sencilla, sino por qué lo hace uno, y es el amor de Dios. Entonces a ella se le atribuye, en la historia de la vida lo dice, nosotros conocemos ese libro como Historia de la Vida, y ella lo conoce como Historia de las maravillas o de las misericordias de Dios, porque ella se siente muy pequeña. Y entonces, cuando alguna hermanita tenía alguna pretensión superior, le decía, camine a la cocina, porque entre los pucheros también está el Señor, pero acotaba, cuando está el Señor. ¿Se dan cuenta que realista? No era voluntarista, era realista. Cuando uno hace una tarea importante, la puede hacer por el Señor, y cuando uno hace una tarea mínima, también la puede hacer con el Señor, pero tiene que existir esa conexión con el Señor, porque si no es falsedad, es hipocresía, es máscara y respuesta, y nosotros tenemos que ser seres auténticos para Dios. Vamos a pedir entonces en este día a Santa Teresa que nos dé esas ganas de vivir. Después de esos casi 20 años, recuerdan ustedes, ¿no?, de sequedad espiritual, que ella inclusive dice que sentía cuando rezaba, era como masticar trapo, que es vomitivo eso, masticar un trapo. Y en eso ella decía, yo quiero vivir. Yo me doy cuenta, decía, que en esa época no vivía, me daba cuenta que luchaba con una sombra de muerte. Y dice, y lo que pasa que cuando me acercaba a aquel que me podía dar la vida, por mi debilidad me terminaba yendo. Entonces se da cuenta que la única manera de vivir es acercarse al Señor, con esa paz, con esa misericordia que el Señor nos tiene, porque sabe que somos frágiles y que somos limitados, y que nosotros tenemos que buscarlo siempre, como decía ella, siempre, siempre, siempre a Dios, y lo más importante es Dios. Y si uno tiene que dejar todo el trabajo de la vida por Dios, hay que dejarlo. El último episodio, porque me vienen a la cabeza muchas cosas. Cuando le regala o le termina de pagar el convento la princesa de Éboli y le agarra el ataque que quiere ser monja y se le mete al convento, le quiere dominar todo. Ese convento, como tantos otros, la santa lo había hecho con sangre, sudor y lágrimas, porque hasta el último momento a veces no tenía que pagar. A veces el pobre San José lo tenía semanas contra la pared porque no se pagaban las cuentas. Y cuando ella ve que está en peligro la vida espiritual, no tiene ningún problema en escaparse con las monjas de ese convento y dejarle todo a la princesa que haga lo que quiera, porque todo lo que yo puedo conseguir en el mundo, si no está Dios, por eso con Dios todo y sin Dios nada. Vamos a pedir que nosotros tengamos esa certeza y esa convicción en nuestra vida. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos a Santa Teresa que siempre nos haga buscar y confiar en Dios. Que así sea.